Pastor, porque es el primero que reconoce que soy carismático. Yo no sabía que era carismático. El bloque anterior mencionaba acerca de la antigua y la nueva homilética. Y luego en el intermedio nos quedamos conversando algunos y quiero explicarlo. Es nueva para esta generación la narración, pero la narración es tan antigua como la historia humana. Los seres humanos primero aprendimos a contar historias, inclusive antes de escribir y antes de otras cosas. Las generaciones de antaño pasaban sus culturas, sus grandes eventos, sus grandes hechos, siempre lo hicieron ¿de qué manera? Contando sus historias. Ahora, en este diagrama lo quiero explicar de esta forma. La narración viene desde siglos atrás. E inclusive si buscan en la Biblia, me parece que es el Salmo 74. Salmo 74. A ver, déjenme buscarlo por aquí. Salmo 74. Aquí está así, 74:8. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quedado todas las sinagogas de Dios, ¿en dónde? Sinagogas. ¿Sabían ustedes que en las sinagogas antiguas, ya del tiempo desde David, no se predicaba de acuerdo a la filosofía griega y la retórica? El Salmo 74 está ¿por dónde? Está por acá. 8000 años antes de Cristo. Y ya había sinagogas, y en las sinagogas no, ni siquiera la filosofía griega vino después. En el Antiguo Testamento la influencia grande siempre fue ¿qué? Narración. Entonces vino usándose la predicación narrativa en las sinagogas, pero poco a poco cayó en desuso. Viene la dispersión judía después del año 70 y ya venía entonces la filosofía de Sócrates, Platón, Sócrates, Eurípides y otros filósofos, y entonces con la influencia de ellos empezó a surgir más la predicación homilía, y el gran promotor de las homilías y la predicación ya en la influencia griega es Agustín. San Agustín, por ahí del 450 después de Cristo. Es gracias a él que toma la influencia de Orígenes y otros, y entonces le empiezan a dar el vuelco a la predicación. Deja de ser narrativa, la narración cae en desuso y se usa la influencia griega católica. Y eso vino hasta nuestros días. Hoy día usted vaya a una iglesia católica, ¿qué le predican? No le predican la influencia narrativa, le predican siguiendo las homilías. Ahora, por San Agustín, la influencia griega católica, la homilía sigue por siglos. Hasta nuestros días, ahora empezamos a ver que por el cambio de las culturas y los ambientes modernos, ahora posmoderno, yo estoy casi anticipando que la homilía va a entrar ¿en qué? En decadencia. Y ahora va a empezar a surgir la nueva, decimos nueva porque es nueva para nosotros, pero va a venir otra vez un resurgimiento de la narración. ¿Ok? Muy importante que entendamos cómo es que ha ido se han estado dando estos cambios de la predicación. Y por eso ahorita vamos a encontrar uno de los grandes retos que yo miro que vamos a tener como iglesia, y todavía lo vamos a tener por otros 25 años por lo menos, y es que va a haber todavía predicadores que van a estar predicando de acuerdo a la antigua homilética,
pero las iglesias ya están cambiando. Y ya está entrando jóvenes y demás que van a estar pidiéndonos, come on man, change me the way you're preaching. Cámbiame la forma como estás predicando. All right? Pensé que era importante dárselos para que pudieran darse cuenta cómo es que ha venido desarrollándose la homilética. Vamos ahora al bosquejo homilético y van a decir, ¿por qué vamos a ver al antiguo si ya estamos metidos en el nuevo? Pero es que creo que es importante darlo. Vamos a ver ahora el bosquejo homilético. En el bosquejo nosotros vamos a estar trabajando con varios elementos. Usted necesita un título. Luego vamos a trabajar con un texto, luego con el tema. A mí me gusta también tomar en cuenta la ocasión. Y si le pone la fecha, pues todo eso es bueno. Voy a ponerlo aquí primero y entonces vamos a ir introducción, vamos a ir desarrollándolo. Nosotros, yo a veces he percibido, captado que algunas personas comienzan con el título de su sermón, pero no se comienza ahí, ni tampoco se comienza con los oyentes. ¿Dónde comenzamos siempre? Con el texto. Todo bosquejo necesita comenzarse con el texto. Seleccionamos un texto en base a la necesidad de los oyentes, pero comenzamos siempre con el texto. Algunos principios importantes en la selección del texto. Miren, estuve hojeando el libro que ustedes van a leer y tiene bastante material ahí muy bueno. Yo le voy a dar algunas pinceladas y no me voy a detener mucho porque ya lo tienen en el libro. Pero le voy a dar algunos principios. Es importante seleccionar un texto con una idea completa o perícopa se le llama. Seleccione un texto que contenga una idea completa. Si usted escoge el Salmo 23, no escoge el Salmo 23 versículo 1 y 2, porque no es una idea completa. Usted va a escoger el Salmo 23, todo el Salmo 23. Es una idea completa. Otro aspecto importante, escoja un texto apropiado para la ocasión. Un texto apropiado para la ocasión. Otro aspecto importante es que el texto debe contener una raíz, una base, un cimiento sobre el cual usted pueda construir su sermón. El texto debe contener una raíz, un cimiento. En el Buen Pastor, vamos a ese texto, a ese sermón, a ese capítulo, ese salmo más bien. ¿Cuál sería el pensamiento raíz del sermón, del salmo? ¿Cómo sabe que es el pastor? ¿Cuántos estarían de acuerdo que es el pastor, la idea central? Ok, algunos de ustedes, ¿está bien? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, guiarme por sendas de justicia, por amor a su nombre. Protección, relación, pero luego también refugio.
Todos esos son elementos periféricos, pero no son el pensamiento central. Seguridad es otro elemento de la periferia. Pero ¿cuál es el pensamiento central? ¿Quién es el personaje central del Salmo? Todo texto tendrá siempre a Dios como su centro. Entonces, la idea central, la idea raíz, siempre es ¿quién? Dios. Y sobre él yo construyo. No es el salmista, no es el confort, no es la seguridad, es Dios y su trato con ¿quién? Con nosotros, las ovejitas. Algunos han predicado este sermón y ponen a la oveja como si fuera el elemento central. El elemento central nunca es el individuo, siempre va a ser Dios y su trato con los hombres. Muy importante. Una buena selección de texto no solamente considera la raíz, pero número que sigue ahí, algunas ventajas de una selección del texto, debe despertar interés en una porción bíblica. Miren, en mi sermón de ayer yo prediqué sobre Ezequiel capítulo 7, el fin viene. Y el capítulo 7 de Ezequiel se divide en 3 partes. Y cada parte se divide por una frase que dice, y sabrán quién es Jehová. Y en esas 3 divisiones, Ezequiel habla de que y sabrán quién es Jehová, pero siempre antes de eso dice, el fin viene, viene el fin, el tiempo del fin viene. 3 veces se repite. Entonces yo me hice la pregunta, ¿cuál es el mensaje central de este capítulo? Es Dios que nos dice el fin, ¿qué cosa? El fin viene. Es Dios siempre. Así que busque un texto que despierte interés. Número 2, busque un texto con autoridad. Busque el texto que encierre una idea de autoridad divina. Busque un texto que transmita un mensaje positivo. Muy importante que el texto que usted va a usar para su sermón tenga un mensaje ¿qué? Positivo. ¿Ok? Después que usted ha trabajado con su texto y lo escoge, vamos a entrar en el tema. ¿Qué es el tema? Cuando ponemos aquí tema, ¿qué es lo que encierra el tema? El tema responde a esta pregunta: ¿cuál es la idea central del texto? El tema no se predica, solamente le va a ayudar ¿a quién? A usted como predicador, porque él va a responder a cuál es la idea central. Anoten esto, el tema no debe ser más largo de una línea, máximo línea y media en su papel. Aquí tiene usted su hoja en blanco y el tema no debe de ir más de una línea y ¿qué? Línea a línea y media, no más. Si usted le pone más de línea y media a un tema de 3 líneas, 4 líneas, ya no es tema, ya va a ser casi su discurso. Ya es casi desarrollo. El tema responde cuál es la idea central. Entonces en el Salmo 23 yo diría, el amor del buen pastor por sus ovejas. Nomás les doy una idea, lo puedo presentar de otra forma. La misericordia del buen pastor por sus ovejas, o el cuidado del buen pastor por sus ovejas. Esa es una idea central. ¿Okay? El tema no se predica, el tema es, en inglés es rudder. Los barcos tienen un rudder, un timón, ¿verdad? Y abajo está eso que le indica si el barco va a la derecha o va a la izquierda. Ese es el tema. El tema le da dirección a mi sermón. El tema
puede ser sacado de otra pregunta, o responde a otra pregunta: ¿de qué habla este texto? ¿De qué habla este texto? Todo tema debe ser específico y concreto. El tema debe ser específico y concreto. El tema debe apuntar hacia un objetivo. Debe ser específico y concreto y debe apuntar hacia un aspecto específico. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si el tema es la misericordia del pastor, entonces yo voy a apuntar a desarrollar la misericordia ¿de quién? De Dios. Es misericordioso en su protección, misericordioso cuando me guía, misericordioso en su provisión, misericordioso en su presencia. Pero ese es mi objetivo principal. Ahora vamos a la introducción. Las introducciones, alguien ha dicho, si en la introducción tú no captas la atención del público, ya lo perdiste el resto del sermón. En la introducción se prepara la mente del oyente para el mensaje central. Se prepara la mente del oyente ¿para qué? Para recibir el mensaje central. En la introducción se busca asegurar el interés de la gente. Tú quieres estar seguro que captas su interés, despiertas interés. Una introducción floja da el mensaje de que el sermón va a ser flojito. Si tu introducción es débil, va a dar la idea de que el sermón también va a ser ¿cómo? Débil. Entonces en la introducción tú quieres captar la atención, quieres despertar el interés, quieres dar la idea de que miren, lo que voy a decir es importante, muy importante. Una buena introducción apela a todos los oyentes. Una buena introducción apela a todos los oyentes. Yo tengo que hablar desde el principio consciente que tengo niños, tengo jóvenes, hay solteros, hay casados, hay gente de la tercera edad, hay gente visitándonos, hay de todo. Entonces yo quiero dar una introducción que le capte la atención, apele a todos. Debe ser de interés general y debe de arrojar luz sobre la idea central. De interés general y arroja luz a la idea central. Ahora sí, A, B y C. La introducción que yo uso, les voy a decir la que yo uso. Yo apelo a una situación contemporánea. La introducción que yo uso la pongo en 3 niveles y lo voy a poner así: A, B y C. Yo quiero ir subiendo. Yo quiero ir subiendo en intensidad. Comienzo en la A y les hablo de la situación contemporánea. Esta semana, hermanos, leí en el periódico local, escucharon lo que está sucediendo con Michael Jackson. Inmediatamente, ¿quién creen que van a ser los primeros que me van a querer escuchar? Jóvenes. Y ya los tengo ¿en dónde? En la mano. Y los segundos que van a querer escuchar, ¿quién creen que van a ser? Los adultos, porque van a ser, ¿de qué les va a hablar el pastor? ¿De qué va a estar hablando? ¿A qué se va a referir con Michael Jackson? Miren, ahorita nomás dije Michael Jackson, se despertaron 2, 3 de ustedes que estaban dormidos. Quiero hablarles de una situación que contemporánea. Ese no es mi sermón, es solamente
una introducción a mi sermón. Y lo primero que quiero hacer es, ¿qué cosa? Captar la atención. Cuando el presidente Bush surgió con la idea de Weapons of Mass Destruction, armas de destrucción masiva, en un sermón para hombres, no sé si se acuerdan, yo hablé de Weapons of Mass Distraction, armas de distracción masiva, y pues se capta la atención. Siempre introduzca su sermón con una situación contemporánea. Les voy a dar lo que yo uso, ¿ok? Les voy a dar un poquito de mis herramientas. Número 2, o letra B, hable de una experiencia personal. Ahora estamos llegando al segundo nivel. Voy a subir la intensidad. Saben, hermanos, que esta semana ni se imaginan lo que me pasó cuando iba en el freeway. Inmediatamente estoy captando la atención de aquellos que quieren manejar o los que ya manejan, que andan todo el día en el freeway. ¿Quién no anda en el freeway? Todo el mundo andamos en el freeway. ¿Qué le pasaría al pastor esta semana? Estoy hablando de una experiencia ¿qué? Personal. Yo estoy comunicando, yo soy humano, también tengo problemas, ¿Y saben lo que me pasó, hermanos? Iba saliendo del freeway y se me poncha la llanta. ¿Se le ha ponchado la llanta a usted, hermano? Qué error no llevar el gato. Ay, pastor, ¿a poco andaba sin gato? Pero afortunadamente llevaba un botecito de esos de líquido que le medio llena la llanta, y yo iba muy tranquilo que iba a llegar a la gasolinera, y sí me dio vueltas y funcionó, pero ni había llegado a la gasolinera. ¿Y qué creen que me pasa, hermano? Se me volvía a ponchar. Se le ha ponchado la llanta 2 veces el mismo día. ¡Qué frustración! Somos seres humanos constantemente rodeados de frustración. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo puentes, hermanos. Yo también la batallo, yo también sufro, yo también tengo problemas. Por lo tanto, lo que esta mañana quiero decirles es algo que nos puede ayudar a todos. Situación contemporánea, experiencia personal, y en la letra C, conecto con la experiencia bíblica. Ahora quiero usar un texto, una historia, un evento vamos a decir que voy a predicar el Salmo 23. Pero entonces yo uso una experiencia bíblica de algún pastor de la Biblia. Y lo uso como una introducción que va a conectar ¿con quién? Con el texto que voy a desarrollar. Todavía no lo desarrollo, estoy conectándolo, lo estoy usando como trampolín. Estoy subiendo. Estoy llevando a mi congregación a que suban y conecten con el texto. ¿Ok? La introducción inicia el sermón. Con la introducción se inicia el sermón. Es como subir al escenario y pronunciamos las primeras palabras con fin de captar la atención y decir: audiencia, ahora sí vamos a comenzar a desarrollar el tema. Muy importante. Haddon Robinson dice que hay 3 clases de predicadores. Hay 3 tipos de predicadores. Número 1, a los que no se les debe de escuchar. Número 2, a los que hay que escuchar de vez en cuando. Y número 3, a los que hay que escuchar siempre. La pregunta esta mañana es: ¿qué clase de predicador soy? Hay predicadores que no hay, ¿qué cosa? Ya se me están frustrando algunos, yo creo, o asustando, no sé.
Hay predicadores a los que no hay que escuchar, porque comienzan de una forma desorganizada, porque no introducen bien sus sermones. Hay otros que hay que escucharlos de vez en cuando. Pero hay otros que hay que escucharlos siempre. Hay predicadores que tienen la habilidad de siempre mantener la atención de la audiencia la media hora. Hay otros que son de puro tiroteo de principio y la otra mitad del sermón. Hay otros que comienzan muy desorganizados, se ordenan, se alinean y terminan muy bien. ¿Qué clase de predicadores vamos a ser? La diferencia está en 2 o 3 cosas: tu comunión personal, tu estudio y la forma como organizas tu material. Muy importante, la forma como uno se prepara es muy importante. Si tú vas al púlpito y no vas preparado, no vas organizado, pobre de ti y pobres los que te escuchan. ¿Ok? Broadus dice lo siguiente: con un buen principio, es decir, una buena introducción, la mitad del trabajo ya está hecha. Con un mal principio, todo se te viene abajo. Así que la introducción es muy importante. Yo quiero comenzar bien mi sermón. Y yo me he dado cuenta, miren hermanos, yo he usado muchas introducciones. He querido usar introducciones a la Bullón, no, a mí no me funcionan. He querido usar introducciones a la de José Rojas, menos me funciona, no tengo ni bigote. Pero ahora que estoy usando estas introducciones, situación contemporánea, experiencia personal y bíblica, a mí me funciona. Me funciona muy bien. Y de paso esto no es original, no es mío. Yo lo agarré de otros predicadores y dije, voy a usarlo. Y como he usado varias diferentes introducciones, me doy cuenta que esta es la que a mí me funciona mejor. Es la que mi esposa dice, ahora sí te preparaste. Con otras me dicen, no, eso no va contigo. All right. En los primeros 3 minutos se determina el curso de la batalla, dijo un predicador. No, dijo Napoleón. En los primeros 3 minutos se determina el curso de la batalla, y nosotros como predicadores podríamos decir lo mismo. En los primeros 3 a 5 minutos ya ganaste o perdiste a la audiencia. Así que la introducción es muy importante. Ahora, vamos a irle dando tiempo. Yo a la introducción le doy un máximo de 5 minutos. Al principio, inclusive, agarro mi hoja y le pongo introducción y le pongo 5 minutos. Una buena introducción no tiene que ser larga. El otro día escuché un predicador y le tomé el tiempo de la introducción y se tomó 14 minutos y medio para introducción. Cuando vino a entrar al cuerpo, yo dije, hermano, ya me perdiste a mí, perdiste a medio mundo. Y él es del tipo de predicadores que comienzan así, bien, ahí anda por las ramas, habla de todo, del tío, de la abuela, del carro, pero no va apuntando a nada, ¿ve? Esta introducción siempre va apuntando hacia el texto. Entonces, él al final recobró bien porque cerró bien lo poquito previo que había dicho, lo cerró bien. Pero al principio me había perdido, me había dejado atrás. En los primeros 3 minutos se determina el curso de la batalla. Ya lo dijimos. Luis Palau, un evangelista evangélico, Luis Palau dice, una introducción pobre puede desbaratar el sermón en la mente del oyente. Una introducción pobre desbarata el sermón en la mente del oyente. Vamos ahora rapidito a las siguientes partes del bosquejo. Después del bosquejo, de introducción, ¿puedo borrar esto, hermanos? Ok, vamos ahora a las divisiones.
Las divisiones, o sería el cuerpo, capítulo 1, 2, 3 y 4. A, B, A, B, A, B, A y B. En un sermón, siguiendo este bosquejo, usted tiene su introducción A, B, C, luego hay una transición y comienza la primera división. ¿Qué es lo que determina la división? Usted divida su bosquejo en base a las partes principales del texto. Si usted escoge el Salmo 23, busque las 4 partes principales y cada una de esas partes va a ser una de sus divisiones. Pero hágalo siempre en forma, yo lo llamo así, encadénelos, como una cadena. Si usted escoge el Salmo 23 y habla y usted sabe que el tema central es la misericordia del buen pastor, entonces yo mis divisiones voy a usar siempre estos elementos en cadena. ¿Y cómo los encadeno? ¿Cuál es la palabra principal del tema? La palabra central del tema es el pastor. El pastor. Entonces, el pastor lo voy a usar en cada uno de mis temas. Y entonces voy a decir aquí, el pastor, 2 puntos. Y entonces, la primera cosa que encuentro de la misericordia de Dios. Luego acá, el pastor, 2 puntos. Y luego el segundo punto de la misericordia de Dios. Luego otra vez, el pastor, y luego el tercer punto, aspecto de la misericordia de Dios, y luego en la cuarta división, otra vez, el pastor, y luego el cuarto elemento de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy encadenando y la palabra del tema, la palabra central del tema, la estoy usando para que me encadene mi tema. Cuando usted predica, la audiencia va a seguir bien esa secuencia y se van a dar cuenta, este hombre o esta mujer me predicó de una forma lógica, organizada y bien estructurada. ¿Ok? Y esos 4 elementos son el título para sus divisiones mayores. Y digamos, si estamos en Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor y nada que. Entonces su misericordia es personal. Vamos a poner aquí, el buen pastor, él tiene un trato personal. Ya tengo mi primera división. El pastor en su trato es personal. Ahora, ¿qué creen que voy a hacer en la división A y B? Voy a ilustrar de qué manera es personal. Puedo usar experiencias propias o puedo usar experiencias bíblicas. Experiencias propias y experiencias ¿qué? Bíblicas. Y entonces ya tengo mi primera división. El buen pastor, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo hablo aquí, es mi pastor, experiencia bíblica, y nada me faltará. Puedo hablar propias o experiencias bíblicas. Y ya tengo el bosquejo. Estoy hablando solamente del bosquejo, ¿verdad? De cada división. Luego vamos al buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego, ¿qué dice? En lugares de delicados pastos me hará de hacer. El buen pastor guía. Entonces uso esto como título para qué parte? La segunda división. Y ahora desarrollo experiencias propias y experiencias bíblicas de cómo es que Él es guía. Hermanos, el otro día escuché una historia fenomenal. Y ya usted empieza a contar una experiencia propia o una experiencia bíblica. Luego la tercera división, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Luego, ¿qué dice? Junto a aguas de reposo me ¿qué? Me pasa. El buen pastor pastorea. Saben que el otro día, allá en el Valle Imperial, en el mes de noviembre, llegaron 500,000 de ovejas.
Y es cierto, hermanos, llegan 500,000 de ovejas, las traen de Idaho, de Ohio, porque allá está muy frío, las traen aquí al Valle Imperial, de aquel lado de San Diego, y a los verdes pastos, y es precioso mirar todas esas bolitas de ovejas ahí en todo el Valle Imperial. Y entonces yo les voy a hablar cómo un día fui y platiqué con uno de los pastores y le pregunté, oye, ¿cuántas ovejas cuidas? Uy, dice, no, dice, yo solo no podría cuidarlas, pero ¿sabe cuántas hay aquí nomás en esta cuadra? Y eran miles y miles. Me dice, solamente en esta cuadra tengo que cuidar 10,000 ovejas. Y me contó su experiencia de cómo son las ovejas y qué duro. Entonces yo ahí empiezo a narrar cómo el buen pastor pastorea. Una experiencia propia y luego una experiencia bíblica sí hay. Y luego nos guía por verdes pastos. Y luego, ¿qué más dice el Salmo? Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Eso todavía entraría bajo pastorear. No temeré mal alguno, su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas ¿qué? Mesa delante de mí. El buen pastor también me alimenta. ¿Se dan cuenta? Y esto lo pongo en qué subdivisión. ¿En cuál subdivisión? La cuarta, voy a poner esto aquí a un ladito para que puedan, bueno, es que entonces le tapo ahí el hermano. Bueno, aquí se las digo. La cuarta subdivisión sería el buen pastor, 2 puntos, nos alimenta o nos prepara la mesa. Entonces ahora su tema está bien encadenado con las 4 partes de su bosquejo. Pero la cadena, el eslabón es la palabra el pastor. Un buen sermón siempre va a estar bien encadenado y va a tener palabras centrales que lo van a encadenar y va a conectar la introducción con el cuerpo y luego la va a conectar ¿con qué? Con la conclusión. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Perfecto. Ahora, entre cada una de estas partes, entre la introducción y cada una de estas partes, hay lo que se llama frases de transición. Pongan nomás frases de transición. Las frases de transición son frases cortas que conectan cada uno de estos eslabones. Por ejemplo, si yo acabo de terminar la sección El buen pastor y su relación personal con las ovejas, entonces yo puedo hacer una frase de transición como por ejemplo, hermanos, qué bendición reconocer que Cristo tiene una relación personal con nosotros. Estoy haciendo una frase de transición y ahora, hermanos, vamos a reflexionar cómo el buen pastor nos guía por verdes pastos. Se fijan, una frase cortita de transición. All right? Bien. Vamos ahora a la conclusión. Las cualidades de una buena conclusión. El llegar a la conclusión es llegar al cierre, a un punto culminante. Es llegar a la meta que se había propuesto el tema. ¿Se acuerdan del tema? El tema tiene la idea central del texto y tiene la palabra central que me va a guiar en el desarrollo de mi bosquejo, pero ese tema tiene una meta, tiene un objetivo y en la conclusión llegamos a esa meta final. Hay diferentes formas de hacer conclusiones, presentar conclusiones mediante una historia. Pongan ahí conclusiones. Puede hacerse una breve historia. En la conclusión no use historias largas. Las historias de la conclusión y la introducción deben ser breves, que capten la atención, mantengan la atención, pero nunca largas. En la conclusión no haga una recapitulación extensa del material que presentó. Si va a hacer una recapitulación, hágalo breve. Esta mañana, hermanos, hemos estudiado 4 fases del ministerio del buen pastor.
El buen pastor tiene una relación personal con nosotros. Amén. El buen pastor es un guía seguro, hermanos. El buen pastor nos pastorea. El buen pastor ha preparado una mesa. Haga una recapitulación breve de cada una de las divisiones. Otra forma de hacer una conclusión es con una ilustración corta y al punto. Con ilustraciones cortas y al punto. También se puede hacer una conclusión con anécdotas personales. Si son de la vida propia y personal, mucho mejor. Algo que usted experimentó en algún momento en el campo con los borregos. Yo tengo una ilustración media chistosa de unos chivos y me pasó. Y entonces yo puedo cerrar, miren hermanos, a veces somos como chivos, hermanos. Es la verdad. Nos comportamos como chivos. ¿Ustedes han visto que un chivo no quiera comer? Siempre los chivos andan comiendo y brincan y saltan y muerden y todo. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquillo traía una chamarra y yo no sabía y estaba aquí y un día se me pegó un chivo ahí y no me dejó y se fue carcomiendo la telita, ¿no? Bravo los chivos para comérsela. Le digo, hermanos, ¿cuántas veces el Señor no batalla con nosotros? Nos comportamos como chivos y vamos y comemos comidas falsas que nos ofrece el mundo. Pero lo que Cristo, el buen pastor, ha presentado a nosotros, las ovejas, es la mesa donde está el pan de vida. Entonces hago una comparación, ¿ve? El comportamiento de un chivo con el de una oveja y ya puedo sacar otras conexiones. Pero hagan anécdotas, experiencias personales breves y al punto. Puede ayudarle mucho. ¿Qué con respecto a los llamados en la conclusión? El llamado puede ser de diferentes perspectivas, pero nunca alejado de su tema. Haga llamados que realcen algún aspecto de su tema. Hermanos, esta mañana hemos escuchado las misericordias de Jehová. El buen pastor nos pastorea. El buen pastor desea guiarte por aguas frescas. En cierta ocasión, al norte de Las Vegas, me llevaron a un oasis. Íbamos por la autopista, yo nunca vi anuncio, no hay anuncio. Yo iba siguiendo a esta familia que nos querían llevar a conocer ese oasis. Nos llevaron atrás de unas montañas y allá abajo en el valle estaban unas palmeras. Llegamos y cuando yo llegué, abrí la puerta del carro y bajé. Yo dije, ¿en qué momento me encontré qué bendición estar en este oasis? Pasamos un día alegre con la familia, los hijos. Hay una alberca, no tiene un piso sólido, liso, tiene puras piedritas, un masaje en los pies bien agradable. Y hermanos, en ese momento entendí lo que es que Dios nos lleve a aguas frescas. Ese día era un día de julio 29, caliente, 118 grados de temperatura. Pero estar en esa agua fresca fue para mí de tanta bendición. No pude yo menos que pensar en el Salmo, yo soy el buen pastor y quiero llevarte a aguas frescas. Esta mañana la invitación del pastor, del buen pastor es, ven a Él y su palabra serán para ti como un oasis, agua fresca para el alma cansada. Estoy haciendo una conclusión, preparando un llamado, pero estoy enfatizando algún aspecto de lo que yo presenté en mi sermón. No les estoy presentando material nuevo, es algún material siempre relacionado con el tema que he presentado y conecto, ¿verdad? Y hago el llamado, en fin, ahí esa es una forma de hacerlo. Ok, muy bien, hemos desarrollado esto. Un aspecto que sí quiero hacerlo y ya para terminar este bloque es el siguiente: cómo preparar y reunir material para sermones. Ok, cómo preparar y cómo reunir el material para nuestros sermones. Yo voy a borrar esto porque necesito aquí explicárselo.
Ok. Decíamos al principio que un buen sermón va a reflejar buena organización. Y para poder nosotros trabajar en una forma organizada, necesitamos hacer lo siguiente. Estos son, vamos a decir, ficheros o tarjetitas. No soy buen dibujante, pero ustedes van a entender aquí mis jeroglíficos. Una vez que yo he escogido un texto, empiezo a leer. Quiero leer historias, anécdotas, empiezo a leer el periódico, recortes. Y en un folder yo coloco el material y le pongo el texto ahí en la orejita del folder, le pongo Salmo 23. Sé que no voy a predicar mañana ni el sábado, tengo 2 meses para el sermón, así que tengo tiempo. Entonces, cada oportunidad que yo tengo, leo un libro y encuentro un pensamiento que tenga que ver con el Salmo 23. ¿Dónde creen que lo pongo? En el folder. Al final de 2 meses, ese folder va a estar gordito, va a estar rellenito, con muchos recortes, con muchos artículos, con ideas, ilustraciones. Todo habla sobre el Salmo 23. Pero sé que se me está acercando la fecha y ya tengo ya 1 semana o 2 semanas para mi sermón. Y yo lo que hago es que 1 semana antes del sermón, ese folder que está ahí todo revuelto, pero yo sé que habla todo del Salmo 23, me siento y entonces vuelvo a leerlo. Y entonces agarro un recorte. Este recorte me va a servir para mi ¿qué? Mi introducción. Y entonces ya pongo el material que va a ser de introducción. Y luego sigo leyendo. Esta historia me va a servir para mi conclusión. Y la pongo acá en otro montoncito. Sigo leyendo citas del Espíritu de Profecía, libros, lecturas de comentarios. Esta parte me va a servir para la primera parte de mi sermón. Y entonces cada cosa, material que yo tengo en el folder, empiezo a ¿qué cosa? A distribuirlo, hermano. No le he puesto título todavía, no le he puesto título a las divisiones, pero por lo menos ya tengo una buena idea de dónde y cómo voy a usar el material. He leído otras ilustraciones, la quiero usar en la primera sección. Tengo otra ilustración, la voy a usar en la sección número 3. Y yo en una sentada, ya habiendo estudiado y recopilado toda esa información, ya la distribuyo. Y ahora tengo el montoncito número 1, va a ser material ¿para qué? Para introducción, para mi primera división, segunda división, tercera, cuarta y conclusión. Literalmente ya tienes ahí tu sermón. ¿Se dan cuenta? Ustedes recopilaron material, pero luego se sientan y empiezan a distribuirlo. Ahora agarro la primera parte y vuelvo a leer todos los recortes, todo lo que yo creo que puede ir ahí. Lo vuelvo a leer y lo organizo. Y entonces esta sección organizo lo que va a ir primero, lo que va a ir segundo y lo que va a ir tercero. Lo que va a ir en la sección A y lo que va a ir en la sección B. Yo todavía no escribo nada, solamente estoy ¿qué cosa? Organizando mi material. Y lo mismo hago para la división 2, división 3 y división 4. Hago lo mismo para la introducción. ¿Cómo va a ir mi introducción? A, B y C. Lo que va a ir en mi conclusión, la historia, la anécdota, la ilustración. Una vez que ya tengo organizado todo, ahora sí digo qué título le voy a poner a estas divisiones. Pero para ponerle título, ¿en quién voy a dónde voy a pensar? El tema. Muy bien. Yo me siento y me hago la pregunta, ok, este es mi texto, ¿cuál es el tema?
Determino mi tema y entonces busco la palabra central, y esa palabra central la voy a usar ¿en qué? En cada una de mis partes. ¿Se acuerdan del pastor? Esa va a ser la palabra que me va a encadenar mi sermón. Y entonces ya tengo mi introducción bien organizada, tengo cada sección bien organizada y tengo mi conclusión. Entonces me siento a bosquejar mi sermón. Entonces yo lo que hago es esto, hermano. Una vez que ya tengo dividido todo este material, voy a borrarlo aquí. Le voy a decir lo que yo hago. Yo al principio, cuando predicaba en mis primeros años, yo pasaba al púlpito con 10, 12, 15 hojas. Y muy pronto me di cuenta que ya eran las 12 y apenas iba en la hoja número 2. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer con las otras 12 hojas? Le voy a dar el resultado de 20 años de estarme dando topes en la pared. Y les voy a cobrar, yo no les iba a cobrar, pero por eso sí les voy a cobrar. Yo no paso al púlpito con más de 6 páginas. Aquí les va. Página 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá arriba en la esquina le pongo 5 minutos. Y la página número 1 la uso para el título, texto, tema y la introducción. En la página número 1, arriba le pongo 5 porque son 5 minutos que voy a dedicar ¿a qué? A la introducción. El tema no se predica, el texto se va a usar, pero yo voy a comenzar con mi introducción. Página número 2, acá arriba le pongo 6 minutos. ¿Por qué? Porque 6 por 4 me dan ¿cuánto? 24 más 5 de la introducción, ¿cuánto es? 29 más 3 a 5 minutos de la conclusión, ¿cuánto es? ¿Se fijan qué rápido se le acaba uno el tiempo? Al principio yo subía, les digo, con 12, 14, 15 páginas y no sabía qué hacer con media hora. Ahora no. Ahora paso 6 páginas y sé mi tiempo, conozco, distribuyo mi tiempo y a mí me dicen, oiga pastor, ¿cómo le hace usted para terminar a las 12? Cuando llego a las iglesias, los ancianos siempre, no falla, pastor, ¿y usted es lo que predica largo o predica corto? Yo predico hasta las 12. Eso está muy bueno, pastor. Oiga pastor, ¿y cómo le hace para terminar a las 12? Está muy fácil. A ver pastor, denos la clave, denos la llave para terminar a las 12. ¿No desayuno? Porque para las 12 también me da hambre. Y si me da hambre, yo también quiero terminar y yo sé que ustedes también y nos vamos a ir todos a la casa. Pero distribuyo mi sermón con tiempo. 5 minutos para la introducción. Luego aquí viene la primera, ¿qué cosa? División A, B y C, o si es que lo van a usar. La hoja número 3, la división número ¿qué? 2. A, B y C. Aquí la sección 3, A, B y C. Puede ser A, B o A, B, C, depende del material que hayan reunido. Y la hoja número 4, división 4, A, B y C. Yo sé que voy a dedicar al cuerpo de mi sermón ¿cuántos minutos aproximadamente? 24 a 25 minutos máximo. Y entonces cuando yo preparo ya organizo mi material, ya sé que la hoja número 6 va a ser dedicada ¿a qué cosa? A la conclusión. Y listo. ¿Con cuántas páginas pasamos al púlpito entonces? Con 6 hojas. Y yo inclusive tengo otra para no confundirme. La hoja de introducción, aquí abajo del tiempo, le pongo el color azul. Y estas del cuerpo le pongo el color verde, verde, verde y verde. ¿Saben por qué? Al principio yo lo usaba, ahorita ya no lo uso, pero al principio lo usaba para no confundirme, hermanos. Cuando le agarra a usted los nervios allá arriba y tiene usted 500 gentes y no se organiza bien, más vale que sepa usted qué hoja sigue. Si no sabe qué hablar, por lo menos sepa en qué orden debe de hablar.
Ya los... No, tienen que saber qué hablar y tienen que saber en qué forma hablar y de hacerlo en forma organizada. Y la conclusión siempre le pongo un asterisco, un color rojo que sé que es la conclusión. Porque a mí me ha pasado, hermanos, con mis migrañas, y les digo, esta es la realidad. A veces he tenido que predicar con migrañas y mi vista se me nubla. Y entonces yo uso esto de los colores y mucha gente no lo entiende. Pues, ¿qué el pastor? ¿Por qué usa? Es que yo con la migraña lo necesito. Y es la forma de yo saber en qué lugar voy, por lo menos no me pierdo. All right. Hermanos, de esta manera usted puede pasar al púlpito, fíjense bien, tranquilo, seguro, porque usted sabe que lo ha hecho de una forma, ¿cómo? Organizada. Muy bien. Ok, vamos a terminar este bloque en este momento.